Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No importa lo que hagas por Dios, si usted no se ha arrepentido, está perdido. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada Justificado en Cristo y compartiremos el tercer tema, el arrepentimiento, la base de la justificación. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este tema. Buenos días, Pastor Ángelo. Buenos días, Oscar. Buenos días a todos nuestros oyentes. Esperamos que con el programa de hoy seamos de edificación y bendición para sus vidas. Y hoy tenemos un invitado especial. Nos acompaña Arley García, líder de la iglesia. Bienvenido, Arley. Oscar, muy buenos días. Pastor Ángelo, buenos días. Buenos y a todos días. Aquellos que nos están escuchando en esta mañana, que el Señor les bendiga. Y cada día sobre la tierra. En esta serie hemos compartido dos temas. El primero, ¿qué es la justificación? Y el segundo tema, el peligro de autojustificarse. Y hoy compartiremos este tercer tema que continúa con la serie sobre la importancia de la justificación en Cristo. Y si usted desea volver a escuchar estos programas, lo puede hacer ingresando a nuestro canal en YouTube. Usted escribe en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará esta serie y mucho más para que usted pueda edificarse y compartir también con otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿por qué este tema, arrepentimiento, la base de la justificación, en el marco de la serie Justificado en Cristo? Permítame contestar de la siguiente manera, Oscar, y quizás voy a ser muy frontal. Todo el mundo dice que soy muy frontal, ¿no? No importa lo que usted haga por Dios y para Dios, si usted no se ha arrepentido, estimado oyente, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, entonces no ha sido justificado y aún está en sus delitos y en sus maldades, por lo tanto, usted no es salvo. Por eso es tan importante hablar del arrepentimiento. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué tan radical su respuesta? Porque es sumamente importante entender que la justificación del hombre inicia cuando éste se ha arrepentido genuinamente de sus pecados. Pues Dios no va a perdonar a aquel que no se lo implore pidiéndole que le limpie de sus pecados. Eso es una clara enseñanza, una enseñanza medular en el cristianismo. Omitir esa enseñanza, omitir la enseñanza del arrepentimiento va a afectar la vida eterna de quien asume ser cristiano. Fue por eso que Pablo en su ejercicio ministerial enseñaba, en Hechos 20:21 dice así: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que no importa si una persona ha hecho una oración de fe, no importa si ha pasado al altar de una iglesia para que oren por ella, incluso no importa si le ha dicho a Jesús que lo recibe en su corazón. Si tal persona no se ha arrepentido, no ha sido justificado, Dios no ha declarado a tal persona justa ante sus ojos. O sea que una verdad fundamental del cristianismo es que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero por supuesto, Oscar, esa es una verdad medular que debe ser predicada en todo púlpito y creída en todo corazón. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Fijémonos que cuando los que escucharon a Pedro el día de Pentecostés le preguntaron al apóstol qué debían hacer, él les contestó así, Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Notemos que, vean, este pasaje, Pedro no les dijo, a ver, levanten la mano, pasen aquí adelante, a ver, reciban a Jesús, inviten a Jesús a entrar en sus corazones, repita esta oración después de mí. Nada de eso hizo el apóstol. Más bien lo que hizo el apóstol lleno del Espíritu Santo fue decirles enfáticamente, arrepiéntanse. Mis estimados oyentes, la vida cristiana no empieza con una oración, empieza con arrepentimiento.
Y es obvio, pues el arrepentimiento puede y debe hacerse con una oración. Pero usted y yo sabemos que podemos orar 1000 veces, incluso sin habernos arrepentido. Arley, ¿cómo arrepentirnos genuinamente? Oscar, para darle respuesta a su pregunta, permítame usar una de las oraciones más bellas en toda la Biblia. Es un salmo que escribió alguien que, a pesar de creer en Dios y ser su seguidor, cayó en pecados muy graves. Se endureció un buen espacio de tiempo. Oscar, porque el pecado endurece el corazón para con Dios y también para con los demás. Pero cuando fue tocado por Dios, cayó en humillación y arrepentimiento ante el Señor. Salmos capítulo 51, versículo 1 al 19 dice de la siguiente manera. Es un salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con Betsabé. David escribió: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en esos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Antes de compartirle, Oscar, junto con el pastor Ángelo, los pasos del arrepentimiento genuino, quiero decirles qué es el arrepentimiento de una manera muy sencilla. Arrepentimiento es tener un dolor profundo y un cambio de actitud frente al pecado que hemos cometido delante de Dios. Así que con base en este salmo, el Salmo 51, veamos cuáles son los pasos del arrepentimiento genuino. Compártanos el primer paso, Pastor Ángelo. El paso número 1, duélase por su pecado. El versículo 16 y 17 del Salmo 51 dice: Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Escúcheme, estimado oyente, si no hay dolor por el pecado, no hay arrepentimiento. Y rápidamente lo ubico en la historia del pecado de David. Este buen hombre de Dios se descuidó en su relación con el Señor y en pocos días cometió 2 pecados muy pero muy graves: adulterio y asesinato. Imagínense, alguien que conocía a Dios. Lo uno lo llevó a lo otro. ¿Qué pasó con este buen hombre de Dios cuando pecó? Bueno, se endureció. Él se quedó callado, pasó más o menos 1 año sin que David se arrepintiera, hasta que Dios envió al profeta Natán y la palabra de Dios por medio de este profeta lo sensibilizó. De hecho, esta oración es la respuesta de David ante la palabra de Dios recibida por intermediación del profeta Natán. Por lo que dicen estos 2 versículos que leímos, David hizo sacrificios y holocaustos según lo ordenaba la ley, pero él en su interior sabía que nada había pasado, su relación con Dios seguía truncada. ¿Por qué dice que la relación de David con Dios seguía truncada? Oscar, porque David no se había dolido por su pecado. Los sacrificios y holocaustos se convirtieron para él en un simple rito religioso. Como dicen por ahí, peco, rezo y empato, ¿no? Pues más o menos David dijo: pequé, voy a ofrecer unos sacrificios y holocaustos y entonces Dios tendrá que perdonarme.
O como podríamos nosotros, ¿no? Pequé, voy a hacer una oracioncita o un ayunito y Dios tendrá que perdonarme. Arley, ¿qué entendió David cuando fue confrontado por Natán? En otras palabras, fue confrontado por la palabra de Dios. David entendió que los sacrificios y los holocaustos no iban a servir de nada si él no se dolía por su pecado. Dios quería ver en David realmente un arrepentimiento genuino. Y este solo empieza en el momento en que nos presentamos delante de Dios, quebrantados en espíritu, quebrantados de corazón y humillados en su totalidad. Estimado oyente, mire, existe un deleite delante de Dios. Hay algo que hace agradar profundamente al Señor, y es que cuando nosotros nos dolemos por nuestros pecados, así como sin anestesia no hay cirugía, pues sin dolor por el pecado no va a haber arrepentimiento. Pero notemos que ese dolor viene de adentro, y aunque es muy probable que se refleje en el exterior, el dolor por haber pecado ante Dios debe salir del espíritu y debe surgir del corazón. Le pregunto, ¿cuál es su actitud frente al pecado? ¿Usted se ha dolido? ¿Se ha presentado quebrantado en espíritu delante de Dios? ¿Será que usted se ha humillado delante de Dios al punto de derramar lágrimas? Algunos me dirán, Arley, vean, no siento nada. Pues con mayor razón, preocúpese. Eso significa que su corazón está muy endurecido, y un corazón endurecido lo llevará a más y más pecado. Por favor, dígale al Señor que quiere sentir hoy mismo dolor por su pecado, que no quiere seguir siendo un insensible, que quiere que quebrante su espíritu y su corazón para poder doblegarse ante Él. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con el tema arrepentimiento, la base de la justificación. En el primer paso al arrepentimiento, veíamos en el segmento anterior, es duélase por su pecado. Pastor Ángel, ¿cuál es el segundo paso para el arrepentimiento genuino según el Salmo 51? El segundo paso es confiese su pecado. Dice el versículo 3 al 6, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Bueno, estimado oyente, la confesión es la actitud opuesta que nosotros tenemos frente al pecado. Naturalmente no queremos confesar. Nosotros queremos hasta donde más se pueda esconder, y cuando ya no se puede, entonces tendemos a justificar. Pero le dije que el arrepentimiento es tener un cambio de actitud frente al pecado delante de Dios. Así que si en verdad queremos arrepentirnos, si queremos que el arrepentimiento sea genuino, debemos pasar de esconder a confesar, debemos cambiar de justificar a confesar. Es momento de aprender una nueva palabra en el diccionario bíblico de Vidas con Propósito. Pastor, ya que estamos hablando del arrepentimiento y de la importancia de confesar, veamos el significado bíblico de confesar. Vea, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La palabra confesar en el griego bíblico es homologeo, y literalmente significa hablar la misma cosa. Viene de la raíz homo, que es igual, y lego, que es hablar. Entonces significa declarar, admitir, confesar en el sentido de admitir la propia culpa, ¿cierto? Y vemos que es exactamente lo que aquí hizo David. Cuando él fue confrontado por el profeta Natán, él dejó de luchar, él dejó de justificarse, él dejó su dureza, dejó de esconderse. David entonces fue a la presencia de Dios y le dijo, me rindo, Señor, yo soy culpable, soy pecador, yo reconozco que lo que he hecho ha estado mal, yo entiendo que he sido muy malo. ¿Ven lo que hace la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, estimado oyente? Y finaliza en este versículo que leímos, finaliza David diciendo así, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. David le está diciendo aquí a Dios, he sido todo lo opuesto a lo que tú eres. Por favor, Señor, perdóname, tenme piedad, tenme compasión. Arley, ¿qué sucede cuando confesamos nuestro pecado? Oscar, mire, el confesar el pecado tiene un efecto liberador.
Y aquí quisiera decirle dos cosas. La primera es que usted debe confesarle su pecado a Dios en oración. Acuda al Señor, manifiéstele su pecado implorándole que le perdone. Vea, no olvide de hacerlo con dolor en su corazón y evite volver la confesión una práctica hueca y sin vida. Lo segundo que quiero decirle es que además de confesar su pecado al Señor, también es muy importante confesar su pecado a un cristiano maduro. Eso con el propósito de que aquel cristiano le ayude a sobrellevar esa carga, para que aquel cristiano le aconseje, lo mentoree, a fin de que usted salga del lío en que se ha metido. La Biblia dice en Santiago 5, 14 al 16, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Pastor Ángelo, aquí, ¿qué connotación tiene la palabra confesar? Bueno, en este pasaje la palabra confiésense en el griego es exomologeo. Y literalmente significa confesar públicamente, esto es libre y abiertamente. Y en este pasaje se usa de ese reconocer o esa confesión pública de pecados. Yo sé que esto es nuevo para muchos de nuestros oyentes, pero es bíblico. Y aclaro, no confesamos públicamente para que el hermano nos perdone, sino para sobrellevar los unos las cargas de los otros, tal como lo está diciendo el pasaje. Vea, muchos han seguido prisioneros de sus pecados porque a pesar de haberle pedido perdón al Señor, se han quedado callados frente a la iglesia. Yo en verdad le animo para que usted busque a alguien, como decía Arley, a alguien maduro, y le pida que le ayude a orar por esa situación que usted está pasando y que quizás no ha podido vencer. Practiquemos el confesar, la confesión pública de nuestros pecados. Pero mientras tanto, le pido, estimado oyente, que humildemente confesemos pues nuestros pecados delante de Dios. Y qué bonito que cada uno desde su lugar pueda elevar una oración al Señor, decirle: Señor, he pecado. No esconda más su pecado, estimado oyente. Si ya ha salido a la luz su pecado, pues entonces no caiga en el error de justificarlo, más bien confiese ese pecado delante de Dios. 2 pasos para el auténtico arrepentimiento hemos visto: duélase de su pecado y confiese su pecado. ¿Cuál es el tercer paso, Pastor Ángelo? Tercer paso, apártese de su pecado, dice el Salmo 51, 10 al 15. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. ¿Para qué pide David un corazón limpio? ¿Para qué él pide renovar la firmeza de su espíritu? Pues, estimado oyente, para no volver a pecar. David está resuelto aquí a dejar su pecado. El principio que podemos extraer de este pasaje es el siguiente: vamos a Dios con un espíritu quebrantado y salimos de su presencia con un espíritu firme. Notemos que David entendía muy bien qué pasaría si él no se apartaba de su pecado y seguía en sus andanzas. David aquí dice: no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. También vemos que el salmista había perdido algo muy pero muy preciado para él, porque aquí David dice: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Pero lo que sigue aquí es arrollador. David hace toda esta oración y le dice a Dios que si él hace todo eso por él, o sea, si le perdona, si le limpia, entonces él podrá dedicarse, en lugar de pecar, él podrá dedicarse a vivir una vida que lo honre y que lo exalte. Es más, David le está diciendo al Señor que él quiere dedicarse a ayudar a otros que también están en pecado y alabarle con su boca, cosa que hacía mucho tiempo había dejado de hacer. Lo que les quiero decir es que el pecado se abandona cuando nos dolemos y confesamos, pero también cuando resueltamente tenemos propósitos de hacer cosas contrarias a las que veníamos haciendo. Yo le pregunto, estimado oyente,
¿No será que ese pecado lo tiene usted anclado porque usted no ha resuelto dedicarse a las cosas de Dios? ¿Qué tal si en lugar de desperdiciar su tiempo libre, más bien comienza a compartirle el evangelio a otros? ¿No podría, en lugar de dedicarse al Facebook y demás redes sociales, más bien postrarse a adorar al Señor y cantarle al Señor en su habitación? ¿Qué pasaría, estimado oyente, estimado joven, si en lugar de ver pornografía o masturbarse, usted decide usar ese tiempo orando con un líder de la iglesia que lo ayude? ¿Qué pasaría en su vida espiritual, estimado hombre, si en lugar de acostarse tarde viendo televisión o navegando por internet, más bien se acuesta temprano y se levanta a orar en la mañana? ¿Qué pasaría en su vida espiritual, estimada mujer, si en lugar de ver Mujeres al Límite, bueno, yo realmente no sé si eso todavía lo dan en la tarde, o de irse para el gimnasio, usted más bien dedica ese tiempo para orar con otras mujeres? Así es que se abandona el pecado, es dejar lo que hacíamos para hacer algo muchísimo mejor. Hagamos como David, anunciémosle a los pecadores el evangelio para que se vuelvan a Dios y volvamos a levantar un altar de alabanza. El Señor pues nos va a ayudar y nos va a respaldar si esa es nuestra determinación. Yo le animo, estimado oyente, a que tome muy en serio el apartarse del pecado. Porque si usted no se aparta, si usted no lo toma en serio, se verá entonces en serios problemas con el Señor. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pastor Ángelo, algo quiero ya para terminar este tema tan interesante sobre el arrepentimiento. Una pregunta que surge es, ¿por qué hoy se ha eliminado de los púlpitos la palabra arrepentimiento? ¿Quiere que le conteste con la verdad? Claro. Bueno, se ha eliminado la palabra arrepentimiento porque la palabra arrepentimiento no vende, no gusta. La palabra arrepentimiento a la gente pues no es que le caiga muy bien. Y bueno, ya lo hemos dicho desde estos micrófonos muchas veces. Los apóstoles en el Antiguo Testamento, su mensaje fue arrepentimiento. Sí, todos los apóstoles, Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo, todos, su mensaje fue arrepentimiento. Vino Juan el Bautista, sí, que antecedió a Cristo Jesús. Vino Juan y su mensaje y su bautismo era arrepentimiento, ¿cierto? Vino Cristo Jesús y su mensaje fue arrepiéntanse, ¿cierto? Después en Hechos de los Apóstoles vemos a Pedro y a los apóstoles predicando arrepentimiento. Pero en algún momento el mensaje cambió. Y entonces ahora decimos, Dios quiere algo hermoso para ti, Dios tiene un plan maravilloso. El mensaje cambió, o sea, hubo una transición enorme, abismal, y el problema con ese mensaje cambiado es que ese mensaje no da salvación. Si una persona se adhiere a una iglesia cristiana sin haberse arrepentido, está perdida. Así está en la iglesia, si se haya bautizado, así predique. Si no se ha arrepentido de su maldad y de su pecado, no ha sido perdonado, se irá para el infierno de fuego, porque es que la puerta al reino de Dios es estrecha, es pequeñita, y esa puerta tiene un nombre, se llama arrepentimiento. Si las personas no se arrepienten, Dios no los perdona. Si Dios no los perdona, serán condenados. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. El precio pagó su vida por mí, Él entregó. Apreciado oyente, mañana tendremos el espacio dirigido a la familia, donde continuamos con la serie 10 retos para los padres del siglo XXI, así que no se la pierda. Y si desea comunicarse con nosotros, se puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y le deseamos que pase